Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente en Masterminds, en este espacio donde escuchamos muchas de las experiencias de compañeros y aliados en el tema de cumplimiento, transparencia y ética corporativa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, C3, crisis, corrupción y COVID. Y para este tema hemos invitado a Pablo Cordón, quien es administrador de empresas, tiene un MBA de la Universidad del Istmo y en los últimos 8 años se ha especializado en programas de anticorrupción, ética y cumplimiento. Estudió el programa ELPEC de Ethics Compliance Initiative de Estados Unidos y una formación completa sobre el principio anticorrupción del Pacto Global de la ONU, entre otros estudios de la materia. Pablo es cofundador y director del área de plataformas de gobernanza, riesgo y cumplimiento en Éticos Global, Valorum Ethics, empresa especializada en ayudar a otras empresas e instituciones en el desarrollo y fortalecimiento de los programas de ética y cumplimiento. Él ha liderado la creación de Ethictel, una línea de ética y de denuncia para poner, digamos, a la luz las irregularidades, y esta línea opera en 18 países en América Latina. Más recientemente ha sido el líder del desarrollo de la plataforma Valorum Training, la cual está especializada en la gamificación y funciona como el aliado perfecto para hacer que la capacitación sea fácil y divertida. Pablo además ha sido invitado como profesor en cursos de ética aplicada para maestrías en diversas universidades y cámaras de negocios de la región. Es parte de varias juntas directivas de empresas e instituciones y es columnista invitado en varios periódicos y revistas de la región. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar platicarnos hoy sobre este tema. Y ahorita que justamente estamos por cerrar el primer trimestre del 2021 y seguramente muchos hemos tenido retos por superar después de un 2020 bastante complejo y diferente. Gracias, Ingrid. Definitivamente el 2020 nos dejó situaciones que no esperábamos vivir nunca en la vida, pero bueno, se están viviendo, se vivieron, se seguirán haciendo, así que tenemos que estar preparados. Voy a proyectar mi pantalla. Y ahora ya no encuentro. Ahí está. Listo. Bueno, entonces empecemos. Vamos a platicar un poquito de crisis, corrupción y COVID. Suena algo dramático el título de la presentación, pero bueno, veamos por qué. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Definitivamente que el tema de COVID-19 fue una situación que no nos esperábamos jamás. No era una situación que viéramos venir. De hecho, el año pasado que estuve, cuando sucedió toda la pandemia y estuvimos revisando varias cosas, estuve buscando de verdad quién había puesto dentro de sus análisis de riesgos una pandemia. Y de verdad no hubo organización en el mundo, hubo solo una, creo que fue el World Economic Forum, la única que por ahí mencionó como un posible riesgo pandemia. Fuera de esa, nadie había considerado esto como un riesgo latente o como un riesgo que podía darse dentro de sus matrices de riesgo. Entonces, sí fue algo que nos agarró de sorpresa, fue algo que nos agarró para nada preparados, pero es algo que nos dejó una lección muy importante y que es, bueno, hay situaciones que aunque no sean previsibles de ninguna forma, pues tenemos que empezar a pensar en escenarios. ¿Qué pasa si, verdad? ¿Qué pasa si? Veamos qué pasa si hay una pandemia. ¿Qué fue lo que pensaron los ejecutivos alrededor del mundo? Y de forma muy temprana, los ejecutivos, 1 de 3 ejecutivos a nivel global, dijeron que sí, efectivamente, COVID afectó la cultura ética de sus empresas de forma negativa. Cuando hay crisis, el problema es que hay aprovechados, por así decirlo. Hay gente que aprovecha la crisis a su favor, toma ventaja y saca
provecho de ella para beneficio personal. Entonces, 1 de cada 3 ejecutivos lo percibieron de forma casi inmediata. Otra de las cosas, aquí se me olvidó poner la fuente, esta fuente es de la Ethics and Compliance Initiative. Todos estos datos que les estoy presentando es del GBSE del año pasado. Las empresas con un liderazgo ético débil son 2 veces más propensas a observar malas conductas durante la crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del estudio que se hizo, se percataron que las empresas que tenían un liderazgo ético débil estaban siendo mucho más fácil presa de las malas conductas, mientras que las empresas que sí estaban hablando de ética, que sí estaban hablando de valores, pues se vieron mucho más protegidas y se vieron mucho menos afectadas en relación a las malas conductas durante la crisis. Por eso es que también dentro de lo que se encontró en este estudio es que dentro de las empresas que no se hablaba de valores, se percibió un incremento en las faltas de conducta sobre un 72%. Es totalmente coherente con el punto anterior, mientras que las empresas que tenían un liderazgo ético fuerte se mantuvieron por los 30. En el caso de las empresas que no tenían esta cultura, pues obviamente se incrementó al doble prácticamente. Eso afecta en todo sentido, pero cuando se le puso el zoom a Latinoamérica, mientras que a nivel global, 1 de cada 3 ejecutivos consideró que la cultura se vio afectada negativamente, en Latinoamérica fue el 77%, se duplicó la cantidad de ejecutivos que consideraron esto. Entonces, la situación de nuestros países latinos es seria en el sentido de que no solo estamos menos preparados que otros, sino que a nivel de conductas somos más propensos a saltarnos las reglas. Entonces, veamos qué ha sucedido. Hace un momentito, bueno, vimos las presiones de la crisis del COVID, pero en temas regulatorios, ¿cuáles son las presiones que tienen las empresas? Veamos, por ejemplo, este año, otra vez, de hecho aquí solo menciono 18, 19 y 20, pero en los estudios de transparencia internacional, la región no se ha movido por 5 años. Nos hemos mantenido en 43 en el punteo como región. Se puede ver de forma mediocre y decir, ay, bueno, por lo menos no nos hemos movido para abajo, o se puede ver de forma preocupante y decir, bueno, ¿qué esfuerzos estamos haciendo? ¿No será que nos estamos quedando cortos? ¿Por qué en 5 años no nos hemos logrado mover ni un punto sobre la calificación global de TI en función a la percepción de corrupción en general? Nos hace falta, de verdad nos hace falta y tenemos que trabajar más duro. Por ejemplo, cuando hablamos de temas regulatorios, vemos que nuestros países, bueno, ya actualmente hay 54 países adheridos a la OCDE, algunos como países ratificados, otros como países aceptados dentro de la, ay, se me fue el nombre de esta parte de la OCDE, pero es la parte, es la fase inicial, ¿verdad? Donde uno empieza a prepararse como país. Entre todos son 54. Entonces, Latinoamérica ha ido caminando ahí, sin embargo, también ha ido despacio, porque nos encontramos que las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha estado siendo implementada por varios países, por ejemplo, Costa Rica, hablando más cerca de Guatemala, por ejemplo, Costa Rica, pero toda Centroamérica, fuera de Costa Rica, estamos muy atrás en ese sentido. Sudamérica, pues definitivamente Colombia, Chile, Perú son países que han ido caminando bastante bien en ese sentido. Y bueno, y por el otro lado, las leyes anticorrupción que están siendo pues trabajadas por todos los países. Una cosa es que existan, otra cosa es que se cumplan, ¿verdad? Están los marcos jurídicos, pero los marcos ya de aplicación
el gran problema de nuestra región a veces no es que no existan las regulaciones, sino que no se aplican. La palabrita esta que me gusta, el enforcement de las leyes, no se aplica, no se pone en práctica y al final para siendo muy laxo para las empresas, para los gobiernos, la aplicación de estas leyes. Por el otro lado, cuando vemos otros temas que ponen presión a las empresas a nivel regulatorio, pues vemos cómo hizo la normativa 37.301-2021, pues ya empezamos a escuchar muchísimo más la adherencia o la intención de adherirse a esta normativa de muchas empresas. En el caso de la 37.001, que es la anticorrupción directamente, pues ya estamos hablando de muchísimas empresas a nivel global que han optado por ella. Entonces, la gama de las 37.000 va a empezar también a crecer pronto a nivel global y esto pues a su vez va a tener repercusiones mucho en las empresas que no las tienen. ¿Por qué? O sea, ¿en qué me afecta a mí no tenerlo? Pues me afecta como empresa si mis principales clientes sí son 37.000. ¿Por qué? Porque van a empezar a exigir desde el punto de vista de debida diligencia que yo también esté adherido a a ciertos programas mínimos o cierta autorregulación mínima que les asegure a ellos que también estoy trabajando en pos de la transparencia y la prevención de cualquier delito asociado a corrupción. Entonces, ahí es donde nos empieza a afectar y sí nos afecta como empresas, aunque digamos, es que yo no estoy afecto a o no, sí va a afectar. Entonces, tenemos que prepararnos indistintamente de nuestro tamaño. Por el otro lado, están regulaciones internacionales como el FCPA y el UK Bribery Act, que son de Estados Unidos y Reino Unido respectivamente. Estas son regulaciones que aplican al soborno internacional y que regulan precisamente la actuación de las empresas en diferentes entornos. ¿En qué nos afecta a nosotros como empresas latinoamericanas? Pues nos afecta que si tenemos clientes o tenemos relación con Estados Unidos, que es realmente el principal socio comercial de la región, tarde o temprano recibimos dineros provenientes de ese país. Hablemos de Estados Unidos, eventualmente Europa. Cuando es de esa forma y estamos recibiendo dinero de cualquiera de estos países o cualquiera de estas regiones, automáticamente eh, agarramos, como dicen los abogados, pues ya ay, se me fue la palabrita también. Ya las leyes de ellos empiezan a aplicar a nosotros indistintamente de la territorialidad. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado, porque si nosotros somos parte de un esquema de corrupción, nos detectan y están aplicando y aplican el FCPA o el UK Bribery Act, para empezar, las multas son terriblemente altas y en segundo lugar, nos pueden dejar fuera de poder hacer negocios con esos países. Muchas gracias, extraterritorialidad era la palabra. Muchas gracias por la palabrita que se me ha ido, Sandra. Yo no soy abogado, entonces a veces esos términos se me van. Bueno, entonces, ya cuando vemos todo el entorno, cuando vemos cómo nos está afectando, cómo ha afectado la crisis del COVID, cómo ha afectado también los marcos regulatorios, el entorno de las empresas, pues entonces ya nos empezamos a cuestionar por qué se vuelven tan importantes estos programas y por qué deberíamos de aplicar a ellos. Pues esta charla pues está muy lejos de ser un taller o de ser un seminario, pero sí me gusta mucho dejar tips puntuales que vale la pena que se puedan revisar. Entonces hoy vamos a platicar de varios temas
que como empresa seguramente van a poder revisar y van a poder decir, esto lo tenemos, esto podríamos mejorarlo. Así que espero poder dejarles un par de ideas claras al respecto. Entonces, los retos organizacionales se vuelven muy importantes. Los retos organizacionales se van a dos partes importantes. En primer lugar, la ética, que está relacionada a toda la parte de los principios y valores, y el cumplimiento normativo. Y el cumplimiento, que es toda la parte de la normativa y regulaciones obligatorias. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se escucha mucho de los programas que son programas de ética y cumplimiento. Pues, todas las organizaciones que se dedican a esto se conocen como Ethics and Compliance. ¿Por qué razón? Porque sin ética difícilmente hay cumplimiento, y un buen cumplimiento sin ética también se vuelve difícil. Por eso es que van de la mano, y por eso es que es tan importante no excluir a una de, esta, de, a una de estos dos grandes grupos de nuestros programas, porque a la larga, para ponerlo como ejemplo, si hablamos de una empresa que rompe las reglas, saben que están rompiendo las reglas. Una persona que está rompiendo las reglas, que está cometiendo un delito, sabe que lo está haciendo. Entonces se vuelve, ya es ahí donde la ética entra a jugar. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a detener y lo único que nos va a hacer reflexionar son los valores, son los principios. Y es decir, bueno, esto que estoy haciendo no está bien, sí me puede beneficiar económicamente, pero no es correcto, no está bien, entonces me detengo. Por eso es que es tan importante también la ética. Entonces, los principios, los valores, amarrados a las normativas y las regulaciones, nos generan ese complemento perfecto que van a lograr que los programas de ética y cumplimiento sean efectivos. Por eso conjugar estos dos ámbitos se vuelve fundamental. Em, para ejemplificarlo de una mejor forma, vamos a hablar de etapas. No estoy diciendo que esto sea una receta única, simple y sencillamente aquí pues lo vamos a revisar en ese, pues con esa visión. Entonces, la primera etapa de cualquier programa de ética y cumplimiento empieza con el compromiso y la adherencia de la alta dirección, el tone at the top. En segundo lugar, una correcta evaluación de riesgos. En tercer lugar, hablar de los valores éticos y cómo comunicarlos. Cuarto lugar o cuarta etapa, asegurar los mecanismos de reporte ético, los mecanismos de denuncia, los whistleblower lines, como los llamen ustedes. Y finalmente, la quinta etapa, que ya entra la responsabilidad y la rendición de cuentas. Entonces, veamos cada una por separado. Y empecemos por la etapa 1. El compromiso de la alta gerencia es fundamental. No hay programa de ética y cumplimiento que vaya a funcionar bien sin el compromiso de la alta gerencia. Y como decía una persona, ya hablar del compromiso de la alta gerencia, usando los términos en inglés, hablar del tone at the top, sin hablar del tone at the middle, ya no estamos hablando de tone at the top. Actualmente ya tenemos que considerar dentro de nuestro espectro de alta gerencia a toda la gerencia media, porque también es la responsable de asegurar la adherencia de todos a este tipo de programas. En segundo lugar, en esta primera etapa, integrar un equipo responsable del programa se vuelve fundamental. Ahí es donde entra el compliance officer, donde entra el coordinador si se maneja por separado, el coordinador del comité de ética, el comité de ética, y todas las personas responsables de asegurar la implementación del programa. En tercer lugar, asegurar los recursos financieros para el programa, ¿verdad? La alta gerencia, cuando decide que va a implementar este tipo de programas, también debe de asegurarles el oxígeno para sobrevivir. Y ojo, que no estoy hablando, y cuando digo esto, algunos se asustan porque dicen, la voy a tener que meter muchísima plata. No, o sea,
Empresas grandes, problemas grandes, empresas pequeñas, problemas pequeños. Veámoslo de la misma forma, empresas grandes, presupuestos grandes, empresas pequeñas, presupuestos pequeños. Cada quien debe de asignar los recursos que sean justos y necesarios para asegurar la sobrevivencia del programa. Entonces, y si se es creativo, se pueden hacer muchísimas cosas con muy poca plata. Perdón. Y espero que estén disfrutando el cafecito ustedes también. Finalmente, asegurar el monitoreo y responsabilidad. Cómo la alta gerencia, cómo la alta dirección, cómo las altas autoridades, cómo los responsables del programa van a asegurarse que el programa está funcionando adecuadamente y que los responsables están haciendo su trabajo. Esta parte de la etapa se linkea a la quinta. Ahí lo vamos a ver al final, por eso es que es un ciclo, ¿verdad? Todo esto empieza por la etapa 1, se va por la etapa 2, 3, 4, 5 y después se vuelve a unir a la etapa 1, porque ese es el ciclo virtuoso de los programas de ética y cumplimiento. Etapa 2, evaluación de riesgos, que bueno, ahí sí que la evaluación de riesgos no es más que saber dónde estamos parados y cómo podemos prevenir cualquier riesgo que tengamos. Es hacer un diagnóstico, es hacer un diagnóstico honesto sobre nuestra situación y donde podamos pues definir, perdón, aquí, eh, definir e identificar dónde están nuestros riesgos de corrupción y de malas conductas éticas. A mí me gusta siempre reforzar la idea de que esto no es cuando se habla de programas de ética y cumplimiento, no estamos hablando que sean programas que solo las empresas perfectas puedan implementar. Em, no, por favor, este es un comentario totalmente sin ninguna implicación religiosa, simple y sencillamente lo voy a usar porque es más fácil entender, pero eh, los programas de éticas es como los pecadores, ¿verdad? O sea, no están, la confesión está hecha para que los pecadores puedan limpiar su alma y puedan estar ya mejor. Bueno, de igual forma, los programas de ética y cumplimiento los podemos ver como eso, como esas buenas prácticas que nos van a permitir ser una mejor empresa, ser una mejor una mejor herramienta para la sociedad en donde nuestra gente y nuestras prácticas van a ser una sociedad más transparente y más limpia. Que si nuestra empresa ha tenido malas prácticas antes, que si somos pecadores ok, no importa, enmendemos y empecemos nuevamente y que nuestras acciones como empresas pues nos lleven a un camino de transparencia y de lucha contra la corrupción. Que si antes mis prácticas eran corruptas, bueno, no importa. No estoy diciendo que sea, que ese no me importa, no quiere decir que sea bien. Simplemente estoy diciendo, pues se puede cambiar. Si yo antes mi práctica comercial era pagar coimas para asegurar un negocio, pues a partir de hoy no lo voy a hacer. Sí, seguramente me voy a ver afectado, sí, seguramente mis ventas se van a caer, sí, seguramente voy a tener que realinear mi estrategia. Lo que les estoy diciendo lo he visto en varias empresas que dicen de un día para el otro se terminó. Ni un solo centavo para corrupción. ¿Y qué han tenido que hacer? Han tenido que modificar sus estrategias comerciales de tal manera que empiezan a trabajar de una forma limpia, justa, socialmente responsable. Y les aseguro y les puedo decir con toda la certeza del mundo que los casos que conozco que han decidido hacer eso, hoy venden más que cuando tenían prácticas corruptas. No les digo que conozco muchísimos casos que me han hablado claramente cómo han cambiado y cómo han hecho esto, pero todos los que lo han hecho, hoy por hoy venden más y son empresas mucho más sanas, con un clima mucho más sano. Entonces, eso es algo muy bueno de hacer. Entonces, ¿por qué la identificación de riesgos es tan importante? Porque es esa introspección empresarial, es decir, bueno, ¿en qué estoy fallando y en dónde tengo riesgos de fallar?
Hacer eso de la forma más honesta del mundo nos va a permitir entonces detectar las brechas y poder generar esos planes de mitigación de riesgos. Crear un plan de monitoreo que nos permita saber cómo están caminando esos planes dentro de esas áreas de riesgos que definimos. Y finalmente, perdón, entender la importancia de los procesos de debida diligencia para nuestros clientes y proveedores. Esto último es algo de lo que les hablaba al principio y que decía que poco a poco las empresas están siendo sometidas a más escrutinio por parte de los clientes grandes. Ah, justamente ayer estábamos platicando con una persona y me decía, y me hacía un comentario y le decía, pues mira, realmente a nosotros nuestros clientes nos visitan para hacernos debidas diligencias a cada rato y para asegurarse de que nosotros estamos en cumplimiento de todo lo que decimos que hacemos. Am, y bueno, y nos ha tocado incluso ¿cómo se llama? Hacer enmiendas a varios procesos para asegurarnos de cumplir con lo que se nos pide. Pero eso es bueno, eso es bueno, eso es algo que mientras más nos lo exijan nuestros clientes, más nos tenemos que preparar y por eso también hacer esta identificación de riesgos es clave. En tercer lugar, aquí hablar ya de la etapa de los valores y de la comunicación. A mí me gusta mucho hablar de la historia de la pared a la acción, que es cuando llego a la oficina de algún cliente, le pregunto, mira, ¿cuáles son tus valores? Se acuerdan de uno o dos y después voltean a ver a la pared donde está el cuadrito donde están puestos los valores y ahí ya me los terminan de decir. Es muy común, es muy común. A todos en alguna oportunidad se nos han olvidado cuáles son los valores de la empresa. Más nosotros tenemos un acróstico precisamente para que se nos haya quedado fácilmente y de esa forma es que también los mantenemos vivos en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero eso es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco. Entonces, el gran reto que tenemos como organización es bajar de la pared a la acción los valores, asegurarnos que la gente comprenda qué quieren decir. Y por gente no me refiero solamente a nuestros colaboradores, me refiero a todos los grupos de interés que interactúan con nuestras empresas. Los proveedores son de los primeros que deben de estar enterados de nuestras políticas de ética y cumplimiento. Ahí les voy a contar más adelantito un par de historias, pero bueno, el código de ética y sus políticas, ahí es donde viene lo que decía anteriormente. ¿Cómo pasamos de la pared a la acción los valores de la empresa? ¿Cómo convertimos esas palabras en acciones? Y ahí es donde entra a jugar el código de ética, perdón, y las políticas asociadas que están ahí. Porque el código de ética lo que refleja es no un ideario utópico que no se va a llevar a cabo nunca, pero que está muy bien escrito. No, el código de ética eh, debe ser una concentración de ideas prácticas. Hay una definición de valor que me encanta, que donde concluye es precisamente en acciones prácticas. ¿Cómo logramos que nuestros valores se vuelvan en acciones? Estoy seguro que si yo abriera el micrófono ahorita y les preguntara a cada uno de ustedes cuál es su definición de integridad, vamos a encontrar una diversidad de opiniones que muy probablemente van a llegar a un lugar bastante parecido. Pero si yo quisiera dar mi definición y estar seguro de que ustedes van a decir exactamente lo que yo dije, no va a suceder. Entonces, el código de ética homogeniza precisamente esas ideas. ¿Qué es para mí como gerente general? ¿Qué es para mí como dueño de la empresa? La integridad. ¿Y cómo quiero que la integridad se viva dentro de la organización? Entonces, ese concepto, lo defino y parto de unas cuantas acciones
que me gustaría que mis colaboradores y mis grupos de interés comprendan qué significa la integridad para la organización. Entonces, hacer esa definición tanto del valor como de esas acciones se vuelve fundamental, porque de esa forma nos aseguramos que todos comprendan qué es importante para la organización en función a este valor. Igual ocurre con las políticas. Tener bien definido todo lo que significa un conflicto de interés, acoso laboral, acoso sexual y otras políticas de las que podríamos ir hablando. Am, Asegurar que las personas tengan un conocimiento estandarizado y uniforme sobre lo que para nosotros quiere decir es clave. Otra cosa por la que es muy importante tener todas estas definiciones es precisamente por el tema del entorno y la crianza que recibimos. Hay personas que puede ser que vean algo que para la organización no está bien como algo normal. ¿Por qué? Porque nacieron y crecieron viéndolo como algo normal y más cuando su role model, su persona, ¿cómo se dice role model en español? Bueno, ustedes me la comprenden rápidamente. Cuando su modelo a seguir, eh, pues hace cosas que no son necesariamente buenas, pero cuando toda la vida veo que las hicieron y es esa persona que yo respeto y admiro, pues voy a verlo como normal. Entonces, si empiezo a encontrar que si he visto que toda la vida mi papá rellenó la tinta de la computadora con la tinta que se supone que era las tintas de la impresora de la oficina, yo no voy a ver nada de malo en jalarme las tintas a mi casa también, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues mi papá lo hacía, ¿qué importa? Todos lo hacen. Entonces, estamos robándonos ahí las cosas de la oficina. Entonces ahí es donde entra esa definición de los valores y esas conductas que se esperan, porque uniforman y ya, por lo menos si yo lo vi toda la vida hacer, pero mi empresa me dice, esto no está correcto porque va en contra del valor de la integridad o de la honestidad o cualquier valor que queramos tipificarlo, el respeto, y empiezo a entender por qué razón no está bien la cosa. Pero entonces ya ahí también cumplimos nosotros desde el lado de la empresa de definir las cosas bien. El papel de la alta gerencia y de la media en la implementación del programa, pues se vuelve fundamental. Si hablamos también del tema del ejemplo, si nosotros como alta gerencia estamos sobornando a las autoridades, ¿por qué mi comprador cuando ve que yo estoy haciendo eso no va a aceptarle la mordida al vendedor que está llegándosela a ofrecer? Inmediatamente, sí, por un lado gano, pero por el otro lado se me van mis ganancias. Por eso es que la corrupción es tan mala, porque hay pérdidas por todos lados y afecta a las empresas. Al final de cuentas, una empresa corrupta siempre pierde. Pues, no importa qué tanto negocio haga, para perdiendo. Em, hay una frase que me fascina que dice que tus acciones gritan tan fuerte que no deja que tus palabras se oigan. Entonces, el ejemplo es la base fundamental y el ejemplo del tone at the top, the tone at the middle es fundamental para que el programa funcione. La importancia del plan de comunicación para la implementación del programa es otro tema clave. Transparencia Internacional sacó un estudio hace un par de años que justamente hablaba de esto. Ellos evaluaron a las 100 empresas más grandes de los BRICS y resulta que solamente el 17, bueno, mientras que el 87% tenía sus programas de ética y conducta escritos a más no poderse, totalmente diseñados, lindos, completos, cualquier regulador que los viera decían que eran perfectos, solamente el 17% de sus grupos de interés los conocían. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el programa perfecto si solo el 17% de la gente lo va a conocer? Entre una de esas 100 empresas está Oderbrecht. Todos sabemos lo que sucedió después. Entonces, ¿de qué servía tener el plan perfecto si nadie lo iba a conocer? Lo mismo sucedió con Enron. Enron tenía un programa de compliance fantástico. ¿eh? Lo demás es historia.
WorldCom, o sea, todos los que conocemos, todos los grandes fraudes que conocemos de la historia reciente, todos tenían en común unos programas de compliance fantásticos. Al final de cuentas no funcionaron. ¿Por qué? Porque la gente no los aplicaba. La alta gerencia no los aplicaba, no había buen ejemplo, no había buen tone at the middle. La gente simple y sencillamente se callaba, no reportaban, y cuando reportaban no pasaba nada. Entonces, el programa pues, solo servía para presentárselo a los reguladores. Y el mantenimiento del programa dentro de los stakeholders, que eso qué quiere decir, pues asegurarnos no solo de comunicarlo bien la primera vez, sino de mantenerlo vivo y vigente durante todo el tiempo. Siempre que hablo con un cliente nuevo, ¿qué es lo que les digo? Miren, ¿están seguros que quieren meterse a esto? Porque esto es hasta que la muerte nos separe. O sea, cuando una empresa se va a meter a programas de ética y compliance, sepan bien que esto es para siempre. Esto no es para cumplir con un regulador, esto no es para porque está de moda, esto no, esto es un compromiso de la alta gerencia que está hecho para perdurar por el tiempo y para asegurar la sostenibilidad de la empresa de aquí hasta el fin del mundo. ¿Están seguros que quieren meterse? Porque si no, este es el momento para hacerse para atrás. Gracias a Dios todos siguen adelante, pero es un compromiso que va para siempre. Por eso era que les decía, el compromiso de la alta gerencia también de asegurar los recursos para el mantenimiento del programa y cómo este mantenimiento del programa significa lo voy a mantener con mis grupos de interés. Em, la cuarta etapa, pues la parte de mecanismos de reportes éticos. Como dice mi socia, no hay programa de cumplimiento que sin un buen mecanismo de denuncia pueda sobrevivir. Es la columna vertebral del programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si tenemos los valores bien definidos, las políticas de conductas bien definidas y no le damos la oportunidad a la gente expresarse si ve que hay algún programa, si ve que hay algún problema, se va a perder la credibilidad totalmente. Entonces, la ética, el canal ético es fundamental. ¿Por qué? Porque le da voz a las personas. En segundo lugar está el comité de ética y sus funciones. ¿Qué pasa después de que hay un reporte? Eso es clave, que la gente comprenda que si van a hacer un reporte ético, hay un proceso a seguir. ¿Qué significa? Bueno, se recibe, se investiga, se resuelve y ya se toman las decisiones finales del caso y ya se cierra el caso, ¿sí? De forma muy general. Entonces, es importante. De hecho, hay tres grandes prácticas que se detectaron en un último estudio también de ECI. Uno, asegurarse que todos sus grupos de interés conozcan perfectamente cómo pueden realizar una denuncia o un reporte ético. Dos, asegurarse de que estos grupos de interés comprendan cuál es el proceso a seguir después de que este reporte ético se recibe. O sea, no solo tienen que saber bien cómo se hace el reporte, sino tienen que comprender qué va a pasar con ese reporte porque eso, ¿qué va a solucionar? Va a solucionar, por ejemplo, temas de reportes falsos. Cuando la gente dice, voy a hacerle un reporte a mi jefe porque me cayó mal y dijo cosas que no me gustaron, pero no es un tema de acoso, no, sino que simple y sencillamente porque es un tema de personal. Ya cuando la gente comprende que va a haber una investigación y que si no se aportan las pruebas se descarta el caso por falta de pruebas y más si se descubre que es falso. Entonces la gente ya ahí dice, ¿para qué voy a hacer un reporte si igual lo van a investigar? Y ahí se van a dar cuenta de que es falso. Sí, van a poner a trabajar al comité de ética seguramente, pero va a ser infructuoso desde el punto de vista del objetivo de querer dañar a alguien de manera injusta. ¿Por qué? Porque hay un proceso a seguir y hay un proceso que se cumple. Entonces, cuando la gente comprende todo eso,
pues se mitiga el problema de la denuncia falsa, por ejemplo, que es una de las primeras cosas que me dicen, mira, y cuando ponga la línea de denuncias no van a entrar las denuncias falsas. Eh, Si usted explica bien el proceso, lo más seguro es que van a haber muy pocas o no van a haber, que es en la experiencia lo que hemos visto, ¿verdad? Se reduce significativamente el problema de la denuncia falsa. Evaluación de casos y rendición de cuentas. Bueno, eh, esa es parte del proceso, ¿verdad? Se recibe el reporte, se evalúa y se rinde cuenta sobre las acciones que se toman. Pues ahí hay un proceso que sigue el comité de ética y el comité de ética usualmente le reporta a la junta directiva o al dueño de la empresa y ahí es donde empieza toda la parte de accountability. La política de protección al denunciante o cero represalias. Esa es fundamental. Miren, he visto un montón de códigos de ética en donde se les olvida poner esa política. ¿Por qué es tan importante esa política? Porque la causa número uno por la que la gente no denuncia, no reporta, es el temor a la represalia. ¿Sí? Es el miedo. El miedo a tener una consecuencia negativa. Nadie quiere perder su trabajo, nadie quiere tener problemas, nadie quiere ser discriminado después. Entonces, asegurar una política de protección para el denunciante o cero represalias es fundamental. La gente debe comprender que indistinto de si reporta de manera anónima o si reporta con su nombre, eh, su identidad siempre va a permanecer secreta. O sea, eso es clave. Y finalmente, pues toda la parte de aplicación de mejores prácticas para el desarrollo del programa, que por ejemplo eran esas tres que les decía, ¿verdad? Recuérdense, esas tres mejores prácticas son fundamentales. Uno, gente sepa cómo hacer su reporte. Dos, que la gente sepa qué va a suceder después del reporte. Y tres, que no habrán represalias. Entonces, esos son tres aspectos fundamentales que sirven para asegurar el programa de reportes éticos. Bueno, finalmente, la parte de responsabilidad y rendición de cuentas, que ahí es donde vienen, de ahí es de donde salen todos los programas de capacitación y consecuencias también, ¿verdad? ¿Para qué sirven todos, para qué sirve guardar toda esta información que tenemos, por ejemplo, del canal de denuncias, del canal de reportes? Eso nos sirve para también capacitar a la gente. ¿Por qué? Porque si el 75% de los reportes que se reciben anualmente son de temas de acoso laboral por parte de los superiores, ok, tenemos que trabajar en los jefes de área, porque el 75% de las denuncias están enfocadas a maltrato, a gritos, a insultos. Ah, algo hay que hacer. El 75% es acoso sexual. Algo hay que hacer. De ahí es de donde salen los programas de capacitación. Y también hay que capacitar a la gente sobre qué sucede si, porque un programa de ética y cumplimiento que no tiene consecuencias si se falta, eh, no va a funcionar. La segunda razón, de hecho, la causa, hay varias causas por las que la gente no reporta. La primera de ellas es el miedo. La segunda es porque no pasa nada. Entonces, si nuestro programa de ética y cumplimiento es fuerte en normatividad, pero es débil en consecuencias, también va a fallar. Entonces, asegurémonos que cuando hayan problemas, pues también hayan consecuencias al respecto y que la gente se dé cuenta que están sucediendo. Acciones disciplinarias claras, transparentes y equitativas. Y aquí me voy a detener en la última parte, equitativas. Esto va para todos. Em, Otra de las cosas que me gusta hablar cuando estamos en en estas capacitaciones, cuando se implementan los mecanismos de reporte, ¿están seguros que van a castigar a cualquiera que sea reportado y que se le compruebe la cosa? Porque puede ser que denuncien al mejor amigo del dueño. Lo he visto, ya ha pasado. Entonces, y sí, efectivamente, me recuerdo muy bien de un caso que hubo un ejecutivo que cometió una falta grave que merecía el despido y era la mano derecha del dueño y aparte a nivel personal eran muy buenos amigos. Se fue.
se fue. Entonces, ese tipo de acciones generan muchísima confianza dentro del programa. ¿Por qué? Porque no es aquello de, no, el código de ética aplica de la categoría tal para abajo, porque los ejecutivos y todos esos están libres del código de ética. También lo he escuchado de un par de empresas que tienen programas muy robustos de ética corporativa, pero sus mismos colaboradores dicen, no, sí, el código de ética funciona re bien de cierto nivel para abajo, pero para arriba, mm, mm. Las acciones equitativas y transparentes son claras para el buen funcionamiento. Asegurar los procesos para escalar situaciones. Bueno, ¿qué pasa si denuncian a un alto gerente? ¿Qué pasa si este problema requiere atención de las autoridades? ¿Qué pasa si todos esos procesos deben de estar considerados? Y finalmente, métricas y mejora continua. Todo lo que acabamos de ver debe medirse, porque si lo medimos, vamos a poder mejorarlo. Es un principio Six Sigma. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, para poder mejorar nuestros programas de ética y cumplimiento, debemos de mantener una constante medición. Entonces, en resumen, todo empieza en el tone at the top and the middle. Definir bien los grupos de interés a los cuales vamos a referir nuestros programas de ética y cumplimiento. Como hablábamos al principio, ética, principios y valores, todo lo relacionado a la conducta que esperamos de nuestros colaboradores y cumplimiento, la normatividad y medición de riesgos, que también cuando vemos cuáles son nuestros riesgos, podemos mejorar todo lo relacionado a las políticas de conducta que queremos implementar. Abrir canales de comunicación. Ahí vemos la otra parte de las etapas que conllevan el análisis por el lado del comité de ética, por el lado del comité de ética, se recibe, se evalúan y se resuelven los casos y posterior a ello se mide y se mejora. Y como ven, ahí se cierra el ciclo. Por eso era que les decía al principio que estos programas nos ayudan a, perdón, les decía entonces, está la medición, la mejora y esto nos ayuda a mejorar el programa en su totalidad. Entonces, cuando vemos todo esto, analicemos las estadísticas del principio. En el principio justamente hablábamos qué le está sucediendo a las empresas que tienen un tono ético débil, ¿sí? ¿Qué le está pasando a las empresas cuyas políticas de conducta no están fuertes? ¿Qué le está pasando a las empresas en donde sus líderes no hablan de ética? Se están multiplicando por dos las malas conductas. Entonces, ¿por qué hablábamos del título? COVID, crisis, corrupción. Porque COVID generó crisis. La crisis genera cambios. Los cambios no necesariamente son positivos. Y al hablar en programas de ética y cumplimiento, pues obviamente hablamos de corrupción y por corrupción en este momento ampliemos el término y no solo pensemos en sobornos, en temas dinerarios, sino también hablemos de cómo la gente se corrompe en temas conductuales, no asociadas precisamente a sobornos y a extorsiones, sino en general. Entonces, cuando vemos todo esto y cuando vemos cómo la crisis genera esta corrupción a causa de la debilidad que tienen los procesos éticos dentro de las empresas, vemos que es importantísimo poder fortalecernos. Muchas gracias, Sandra. Yo aquí termino, de hecho. Por favor, dejo abierto el, el espacio para que puedan hacer preguntas. Aquí estoy ya con el chat abierto y la sección de preguntas y respuestas. Me encantaría poder apoyar y solucionar cualquier duda que tengan.
No sé si hay alguna pregunta del grupo. Para todos está habilitado el canal de preguntas y respuestas abajo de sus pantallas y también el chat por si las quieren escribir por esta vía. Ok. Tratándome de recordar, les había dicho de temas, de ejemplos que hemos visto en toda la parte de implementación de este tipo de programas. El efecto, hay un efecto que me ha gustado mucho y es el cambio de la cultura. Cuando hablamos de ética y cumplimiento, no se habla solamente no se habla solamente de normatividad, porque al final de cuentas hablar del código de ética, el código de conducta, que es esa parte humana, esa parte conductual que esperamos que la gente atienda, estamos hablando al final de cuentas de una cultura de vida. Y una de las cosas que más me gusta es ver cómo la cultura de las empresas cambia, cómo se empieza a respirar un clima diferente, un clima de más tranquilidad, un clima de más seguridad, en donde la gente puede saber que va a ser escuchada en caso esté sucediendo algo. Em, me recuerdo de un caso específico bueno, voy a tratar de ser muy general, pero justamente había un colaborador que veía todos los días cómo estaban sacando productos. Y esta persona vivía molesta porque al final de cuentas le estaban descontando a él lo que están robándose un par de sus compañeros. Y él los veía, cómo sacaban el producto. Cuando se implementó la línea de denuncias, esta persona fue de las primeras que reportó y fue de los primeros casos que se vieron en esta empresa donde salieron personas despedidas a causa de los reportes. Y esta persona, cuando tuvo una conversación de esto, me enteré por el coordinador del comité de ética de esta empresa. eh, Esta persona justamente le decía al coordinador, mira, no sabes con qué paz respiro ahora ahí, porque ahora, por un lado, dejé de perder dinero, porque ya me dejaron de descontar lo que esta gente se llevaba, pero por el otro lado, yo no podía vivir tranquilo sabiendo de que si abría la boca sin un mecanismo como el que se tiene ahora, me podían hacer algo. Aquí una persona nos pone, en muchos casos las personas no reportan situaciones, aunque se dice que es anónimo, siempre tienen que poner el nombre de quien reporta. Ok. Em, justamente ayer estábamos hablando con una persona y hablamos del tema de las denuncias anónimas. Em, un buen sistema de reportes éticos debe permitir la denuncia anónima, porque hay muchas veces en donde van a haber casos serios que aunque la persona esté dispuesta a aportar el 100% de las pruebas, esté dispuesta a dar ahí sí que todas las señales y direcciones necesarias para asegurarse que el caso proceda, si no se le asegura el anonimato, no va a hablar. Y muchos de los casos más serios son el caso. Entonces, sí es bueno que dentro de sus organizaciones promuevan la denuncia anónima. Tengo otro cliente que me decía, mira,
pero tenemos que ser muy claros con la gente del tema de que aporten las pruebas, porque qué alegre que haya denuncia anónima, pero también nosotros como comité de ética necesitamos tener pruebas, porque si no, no va a pasar nada. O sea, pues lo vamos a tomar como chisme. Y sí, lamentablemente cuando no se proporcionan las pruebas, el comité de ética queda con las manos atadas. Y muchas veces sucede que han escuchado campanas sonar por otros lados, pero sin las pruebas no pueden proceder. Acuérdense ya me di cuenta que tenemos varios abogados aquí y así que hay términos jurídicos que se les hacen familiares, pero la presunción de inocencia aquí también es un factor fundamental. Puede entrar un caso a través del canal ético que no podemos decir que es cierto hasta que no probemos que lo es. O sea, no podemos decir que la persona que fue reportada es culpable hasta que no se le pruebe lo contrario. Ese es precisamente el principio de presunción de inocencia. Estamos justos con el tiempo, Pablo, pero muchísimas gracias a ti por haber aceptado tocar este tema tan importante justo en este cierre del primer trimestre del 2021. Nos parecía sumamente clave ver cómo podemos abordar todavía los retos que nos ha conllevado la crisis que nos ha dejado la pandemia. Y pues esperamos que nos vuelvas a acompañar con otros de los temas durante los masterminds. A todos les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy y como ustedes saben, nos gusta evaluar siempre el contenido a nuestro invitado, entonces les voy a compartir una encuesta muy cortita para que por favor nos apoyen en la evaluación del evento. Y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales como @éticosglobal y en su email donde ustedes se registraron siempre compartimos un resumen de este encuentro, además del link de grabación en donde podemos repasar los puntos que más les hayan llamado la atención y les hayan parecido importantes, o bien si ustedes desean compartirlo con sus equipos. Así que les deseamos a todos un muy feliz viernes. Muchísimas gracias por sumarse nuevamente o por primera vez al espacio de Masterminds. Gracias a todos. Muy feliz día.